Welcome to Jamaica. Get ready to take off. Mi nombre es Giselle y mi objetivo es dar respuesta a preguntas fundamentales para adentrarnos en este hermoso viaje que es la vida. Quiero que seas un viajante más y si no me conoces, escucha el primer episodio para que sepas a dónde te estás metiendo. Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Mi nombre es Giselle y te doy la bienvenida una vez más a este espacio en donde comparto información para tu despertar. Hoy quiero hablar sobre el narcisismo y la codependencia. No sé qué tan largo pueda llegar a ser esto. Si se vuelve muy largo lo voy a dividir en dos. Uno de narcisismo y otro de codependencia, porque son términos que están muy de moda ahora y hay mucha desinformación también de tanta info. Hay infoxicación, intoxicación de info, entonces a veces uno puede marearse. Te voy a compartir cuál es mi visión del narcisismo, cuál es mi visión de la codependencia. Hay un canal que habla específicamente de todo esto que se llama Terapia Grupal y otro canal que es una mujer que se llama Silvia Congost. Ella habla en general de relaciones, pero aborda muchísimo el tema del narcisismo también. Así que está bueno que puedas buscar de distintas fuentes para crear tu propia visión, así como lo he hecho yo. El narcisismo y la codependencia en realidad no son los opuestos, digamos. El opuesto del narcisismo es el término borderline, ¿sí? Porque narcisismo y borderline son las psicopatías ya diagnosticadas. En cambio, la codependencia refiere a tener comportamientos codependientes y el opuesto sería el egoísmo, a tener comportamientos egoístas. Así que eso es lo primero que quiero aclarar, porque se suele comparar narcisismo y codependencia y no son opuestos. Y también lo que los diferencia es que dentro del narcisismo hay como escalas. Tanto el narcisismo como el borderline son patologías que tienen un espectro. No es algo que se puede diagnosticar y que todas las personas con esa etiqueta van a accionar y sentir y pensar de la misma manera. No, hay todo un espectro en el medio y es ahí en donde entramos en alerta, porque hay muchos narcisistas que pueden pasar camuflados como una simple persona egoísta o que tiene comportamientos egoístas, pero en realidad ya excede al comportamiento aislado. Cuando el comportamiento se vuelve algo repetitivo es un patrón, y cuando algo es un patrón es muy difícil de erradicar o de cambiarlo. Voy a comenzar entonces hablando del narcisismo. El narcisismo es la sombra de la energía masculina. Es un desequilibrio del chakra del plexo solar, en donde se encuentra el ego y el autoestima. Por lo tanto, la persona narcisista no tiene autoestima súper bajo y tiene el ego muy alto. O sea, esas energías dentro de ese chakra están polarizadas. No tiene un sentido de rol individual en lo que es comunitario, es decir, no ve de qué manera él puede aportar a una comunidad y tampoco ve qué beneficio obtiene de la comunidad hacia su individualidad. Por eso es que se centran en ellos mismos. Mienten a los demás, pero bueno, ellos saben bien cuál es su realidad e intentan convencer a los demás de una distorsión que saben ellos no existe, porque sacan un beneficio de que el otro se distorsione. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en el otro espectro, el borderline, que es la sombra de la energía femenina, estas personas suelen mentir, pero porque se mienten a sí mismas para poder subsistir en esa realidad que se crean en sus mentes y empiezan a convencer a los demás de sus propias mentiras. En cambio acá, no, ellos están mintiendo a propósito. Ellos saben que lo que dicen es mentira y que están manipulando al otro y lo hacen a conciencia. Es un espectro que habita el bajo astral y se manifiesta en lo que sería la ciencia y en las relaciones interpersonales, en la humanidad, en todo lo que sea grupal. Este trastorno es un trastorno de la personalidad, al igual que el borderline, y se origina tras haber pasado por muchas vidas sin aprender la lección de integrar las virtudes. Y por lo tanto no es posible que una persona con este trastorno se llegue a equilibrar completamente en la misma experiencia de vida.
Sí pueden moverse dentro de su espectro, pero para poder polarizarse hacia el otro lado, las experiencias que deberían transitar son tan profundas que su ser no lo resistiría, y como todo es un proceso, incluso en lo espiritual, para eso es que existen las reencarnaciones, ¿sí? Los narcisistas ejercen una distorsión del amor propio, que es el egoísmo. La energía masculina bien enfocada resulta en amor propio, en autoestima alto. Pero como está vibrando bajo, como está en desequilibrio, se concentra en el ego. Y hace que alimente esta persona su ego a través de todo lo que acciona, en lugar de alimentar su alma. Escucha los mensajes de su ego en vez de escuchar los mensajes de su alma. Son personas que por lo tanto no tienen sabiduría, ya que pueden tener mucha información y esa información puede ser real, pero la integración proviene desde escuchar al corazón también y poder comparar y complementar las dos. No tienen activo este chakra y se manejan exclusivamente desde el plexo. Solo escuchan a sus mentes porque son muy intelectuales, son personas estrategas, ordenadas, de mentes cuadradas, pero no pueden conectar con la empatía y con la compasión. Y sin eso uno no puede ser una persona sabia. Es importantísimo que comprendamos que como son personas muy inteligentes, saben cómo fingir o cómo encarnar estas máscaras de la empatía y la compasión, y a veces lo hacen muy bien, pero en realidad ellos dentro suyo no sienten nada de esto. Viven en una tortura psicológica constante y sin rumbo porque no escuchan a su corazón. Y esta tortura que ellos viven la empiezan a ejercer en los demás. Se cierran por voluntad propia, se cierran a la capacidad de sentir, se cierran a ser ayudados, no reciben verdades universales, hacen cosas por inercia porque les dicen que es lo que está bien, pero ellos no las sienten verdaderas en su interior y es algo que a largo tiempo no dura. Se ponen siempre en posiciones de poder, necesitan estar al mando de otras personas, al mando de un grupo, dirigiendo una comunidad. Tienen mucha fuerza de voluntad, que esta es una virtud del plexo, y la usan para anclarse en su postura y no cambiar. En vez de usar la fuerza de voluntad para avanzar, no, la usan para sostenerse ahí, para la resistencia. Y son quienes suelen ejercer mucha violencia y abuso sobre los demás, roban energías de muchas formas porque no pueden conectar ellos con su propia energía, son mitómanos, engañan constantemente para poder conseguir lo que quieren y se vuelven personas muy mecánicas, muy rígidas en sus rutinas y no suelen tener sentido moral tampoco porque es un concepto que aplica a una grupalidad. Y en una persona narcisista no existe nadie más que ella misma. Son muy individualistas y no saben ni comprenden el servicio hacia el otro. No pueden comprender la creación, por lo tanto no son capaces de reconocer la energía creadora que poseen y no ven su propio propósito de vida como un propósito espiritual en lugar de material y que tiene un beneficio humanitario más allá del propio. Las personas narcisistas suelen poner lo material por sobre la vida. Por eso es que se crean las guerras con intereses económicos o de no perder ciertos recursos, de mantener las tierras. El narcisismo en los hombres hace que se minimice la energía femenina y solo vean a las mujeres como con fines de reproducción o para cumplir su rol materno o para descargar su energía sexual. Dicen sentir amor, pero solo sienten satisfacción de verlas como objetos sexuales que los complacen y que brindan soluciones emocionales para su vida, para todo lo que ellos mismos no pueden gestionar en su mundo físico y no les encuentran realmente otra función. No pueden ver la sabiduría de la energía femenina ni tampoco integrarla. El narcisismo en las mujeres ocasiona distorsiones como, por ejemplo, en el feminismo, lo que se conocen como feminazis, que es la creencia de que, por ejemplo, mostrarse sexualizada por voluntad propia es empoderamiento. Entonces, en estos casos extremos que se minimizan también a los hombres como una energía que se generaliza, ven a todos los hombres como los perpetuadores de violencia.
y eso les impide tener un vínculo sano con los hombres en general que se puedan cruzar en su vida, incluso con los miembros de su familia. Otro ejemplo llevado a lo comunitario, a la humanidad, sería la medicina científica, que es una energía masculina y no se exponen ciertas curas porque eso amerita que acepten que las soluciones en realidad provienen de la energía femenina, que es la medicina holística. Por eso es que en un campo no estudiado como es la espiritualidad y tampoco financian este tipo de estudios o de experimentos, porque no les conviene, no le conviene a la ciencia que salgan curas para, por ejemplo, el cáncer con bases energéticas, cuando ellos todavía no llegaron a la cura química. ¿Por qué? Porque la ciencia representa la mente es el ego, entonces al ego no se le puede permitir aceptar que ya hay una cura y que no tiene explicación, pero sí hay pruebas, digamos, de que funciona y que es algo que no se puede comprobar en el mundo físico. La solución femenina no le puede quitar ese lugar, ¿sí? Esto se va a ver reflejado en un futuro en todas las invenciones tecnológicas, en todas las aplicaciones, en el avance de Internet, porque vamos a ver que están los dos polos también. Vamos a poder ver el femenino y el masculino dentro de la tecnología. Está lo que se llama transhumanismo, que es la corriente masculina y que lleva a la autodestrucción, que trata de utilizar todos los avances y toda esta información para ejercer el poder en el yo, para seguir alimentando el ego, para ver solamente el beneficio propio y no velar por el beneficio de la humanidad. Y va a haber todos otros inventos que van a referir más a una energía femenina, que va a tener que ver con invenciones que fomenten un avance en la humanidad. Lo vi el otro día que inventaron unos anteojos para personas sordas que puedan ver en los lentes un subtítulo, digamos, de lo que la persona que tiene enfrente está diciendo. O sea, es un flash porque eso unificaría un montón, además de que pueden como cambiar el idioma y no haría falta de que todos sepamos, por ejemplo, lengua de señas. Ese mismo artefacto que fue fabricado con ese fin puede ser utilizado de otro millón de formas que solo fomentaría la pereza en el caso de que lo use una persona que sí es oyente y que simplemente lo hace por diversión o por expandir su comodidad en vez de expandir su desarrollo. Si vos te polarizás en positivo o negativo, va a depender del uso que le des a todas estas nuevas tecnologías que vengan. Volviendo a las personas narcisistas. Hay muchas que son extrovertidas y en este caso un narcisista extrovertido suele ser muy carismático, y suelen ser personas muy estéticas y necesitan de la fama. Es realmente una necesidad del plexo alimentarse de esa energía porque el ego está full y se alimentan de la atención ajena. Si no se sienten observados o reconocidos, su ser entero siente que se muere, que en realidad no es su ser. El que muere es el ego y tampoco es que se muere, simplemente entraría en equilibrio, pero el ego no quiere, así que se resiste. Y estos suelen ser líderes, personas líderes en general. Se puede ver muy polarizado en negativo esta energía en los líderes de cultos, de sectas. Son personas muy dogmáticas, con vidas muy caóticas, o sea, necesitan estructura para todo, pero aunque tienen estructuras, todo es un caos, y suelen caer en adicciones. Después están las personas narcisistas que pueden ser más introvertidas y en este caso este tipo de personalidad se desahoga en actos violentos porque al ser introvertidas están acostumbradas o como programadas para reprimir ciertas emociones, entonces ante la primera oportunidad de expresión lo hacen desde la bronca, desde el dolor, desde la tristeza, la impotencia y todo lo que no pudieron canalizar en su momento. Pueden razonar mucho sus acciones, pero no tienen sabiduría. Entienden que deberían sentirse culpables, pero no tienen la capacidad de sentir la culpa. Y van a actuar siempre desde el impulso de supervivencia, porque tienen la energía solamente concentrada en los chakras principales de la terrenalidad, que son el raíz, el sacro y el plexo. Son personas que energéticamente suelen alimentarse del miedo, porque no conocen el amor, entonces no conocen otro alimento, otra alternativa. Sería como Monster Inc., que literal
se alimentan de los gritos y del llanto y del susto que le provocan a las otras personas, eso es energía que embotellan. Bueno, eso es el narcisismo. Los narcisistas silencian a sus víctimas, ya sea por manipulación física o psicológica o ambas. Te manipulan para que por voluntad propia vos empieces a elegir no expresarte y te convencen de que sus prácticas violentas son en realidad la falta de compasión de tu parte porque son consecuencias de sus heridas de la infancia y no se hacen cargo en realidad de que están eligiendo continuar reaccionando violentamente frente a su propia historia y que están eligiendo volcar toda esa violencia frente a alguien que no tiene nada que ver con esa historia. Así que no te lo creas, si te están haciendo ese cuento, despertate. No están dispuestos a sanar ni a recibir ayuda, no reconocen los errores porque en sus mentes no los tienen, te pueden decir que sí a todo, sí voy a cambiar y qué sé yo, pero en la práctica vos te vas viendo que actúan de la misma forma. Y frente a un narcisista se puede utilizar lo que se conoce como el método de la piedra gris, que se trata de actuar literalmente como una piedra sin ningún tipo de reacción, o sea, habitar la neutralidad lo más posible, por eso gris, y en cuanto uno le saca la atención a una persona narcisista, va a buscar otras maneras de obtener esa atención, porque va a sentir que se muere si no, necesita esa energía para sobrevivir. Es como dije antes, la resistencia de su ego a conocer el amor, a conocer otro camino. Y esta acción no hace que el narcisista cambie, hace que vos puedas proteger tu energía de su manipulación, ¿sí? Si alguien te maltrata aplicando este método, vas a poder lograr que ella no se alimente de tu energía, pero también es probable o que aumenten los maltratos o que empiece que cambie de técnica, ¿no? Si antes te maltrataba físicamente, va a empezar a optar por el maltrato psicológico o el maltrato emocional, pero es importante que también puedas tener la alerta encendida sobre esto. Y hablando de alertas, bueno, hay un montón de banderas rojas, de alarmas, de que estás en un vínculo narcisista. Y no sé, es como que básicamente la persona correcta no es la que te mueve el piso, es la que te genera paz. En vez de como electricidad y ansiedad y ganas de acción. Eso es un estado de alerta que se suele confundir con enamoramiento, porque si te rompe las estructuras, pensar en construir unas nuevas te tiene que generar entusiasmo, no te tiene que generar un esfuerzo y una sensación como de pesadez, de, bueno, quiero estar con esta persona, entonces tengo que hacer todo esto. No, con la persona correcta fluye. Cuando vas a construir lo nuevo, se hace desde el placer, desde la convicción, la certeza y desde el disfrute, sobre todo. Si algo ya te llamaba la atención desde el principio, de decir, ay, mirá lo que hace esta persona, o esto no resuena conmigo, pero lo dejaste pasar, hacete consciente de esas pequeñas banderas rojas que viste a un comienzo y pregúntate si al hoy eso fue escalando. Y otra cosa que podés revisar es si sentiste atracción desde el primer momento con esa persona, así como una especie de magnetismo que no entendés bien por qué. Esa es como la atracción álmica. Pero si no, y si la persona tuvo que insistir, tuvo que como pasarse muchas veces por enfrente tuyo para que llame tu atención, o tuvo que hacer cosas fuera de lo común para poder llegar a vos, y también ser honesto con vos mismo, vos misma, de si esa persona te conquistó al ofrecerte algo que en ese momento necesitabas o deseabas. La atracción no es álmica, sino que viene por otro lado. Hay narcisistas encubiertos como cobardes, y son aquellos que fingen la empatía. Esos son los más peligrosos porque aparentan ser buenas personas, aparentan ser ignorantes, aparentan tener mucho dolor de la infancia, y todo esto es para justificar sus acciones psicópatas que hacen con total conciencia y tienen comportamientos que son pasivo-agresivos. Es un patrón repetitivo. Por ejemplo, dejar por la mitad tareas que les pedís por tu bienestar o el bienestar del vínculo, como que no se pueden comprometer, porque
su esencia no es de compromiso, no tienen un compromiso real por el avance, sino que siempre es la destrucción. Sabotean tu trabajo, no te apoyan, ni a vos ni a los demás, como ni a su familia, ni a sus amigos, siempre se burla de los demás, es una persona que critica muchísimo y no desde una buena intención, no reconoce los vínculos de amistad y de familia, por eso es que los critica todo el tiempo, porque se cree mejor, y evita tener todo tipo de responsabilidades, sobre todo las afectivas. Te pone malas caras cuando decís algo desde tu individualidad o vos mostrás que tenés una percepción distinta que no va de acuerdo con la de él o con la de ella, y entonces ahí genera un cortocircuito. Bueno, todas estas son prácticas de una violencia pasivo-agresiva que no deberías dejar pasar. Otra bandera roja muy importante en este tipo de vínculos es que las personas narcisistas suelen insistir. ¿Y por qué insisten? Porque tenés algo que ellos necesitan y no van a dejar pasar la oportunidad de poder obtenerlo, ¿sí? No importa el precio que tengan que pagar y no importa si ese precio es tu sacrificio, el sacrificio de tu alma, de tu esencia, de tu personalidad, de tu individuación. Así que la insistencia es manipulación. El verdadero interés no es insistencia, porque a quien le interesás de verdad respeta cuando vos le decís que no, respeta cuando no estás en apertura en ese momento, respeta cuando necesitas un espacio, respeta también cuando necesitas expresarte y no te calla. Y escucha su propia intuición también, ¿sí? Así que empezá vos a escuchar tu intuición y si sentís algo en las entrañas, en el estómago, que no te hace sentir bien con esa persona, no lo ignores. Enfócate en poder identificar la coherencia que tienen entre lo que dicen y lo que hacen y lo que te hacen sentir. Eso es fundamental. Si algo de lo que ellos hacen o dicen te genera confusión o malestar, aléjate de ahí, porque una persona confundida lo único que puede hacer es confundir al otro. Una persona violenta, violenta al otro. Entonces te puedes llegar a encontrar en situaciones en donde vos nunca fuiste una persona violenta, pero frente a la violencia que estás recibiendo, se te despierta el instinto de defenderte y empezás a ejercer violencia también, por ahí no contra el otro directamente, pero sí en vos mismo, vos misma. Y eso es lo que lleva a la despersonalización, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que somos esponjas y somos el resultado de al menos las 7 personas con las que más nos vinculamos. Así que si tienen muchas cosas con las que vos no resonás, es momento de que cambies de entorno. Los narcisistas se hacen ver como animales muy lastimados, a los que deberías mimar y ayudar para que se puedan reconstruir, cuando en realidad se creen con más derechos que los demás. Ellos se siguen pensando mejores. Van a empezar a realizar un trabajo minucioso de saber cuáles son tus heridas y las van a utilizar para manipularte. Cuando ellos quieran simular amor, te van a acariciar esas heridas y te van a tirar cumplidos y te van a halagar y va a estar todo hermoso y cuento de hadas y te van a ayudar y te van a apoyar. Cuando no les des lo que ellos quieran, van a volver a abrir esas heridas y te las van a escarbar y te la van a hacer más grande. Te sacan el disfrute, disminuyen en tu vida la risa. Eso es un factor fundamental. Si es alguien con quien no te reís, con quien no disfrutás, con quien no podés tener estos momentos de conectar con tu niño y niña interior y ser infantiles y ser inmaduros, disminuyen los momentos de entretenimiento. Te incentivan a que tengas malos hábitos y te pueden llevar a desarrollar vicios o a incrementar la ingesta de sustancias que te abstengan de la realidad, de esa realidad que tu alma no quiere transitar. Actúan desde la incoherencia total y tienden a querer hacerte creer que no tenés cordura. O sea, te hacen creer que estás loco, que estás loca, que loco sos vos, que estás por interés. Te cambian la historia siempre a su favor, todo lo que pasa lo cambian a su favor, te llevan a un estado de confusión constante, o sea, empezás a dudar de tu propio sentir, de tu deseo, de tu discernimiento. Y no hay límites en su concepción. Ellos, si vos los ponés, los van empujando de a poco sin que te des cuenta y los van corriendo hasta que los sacan. Eso lleva a que termines haciendo cosas que no querés, genera una sensación de insuficiencia, perdés libertad, te conformás con mínimas muestras de afecto. En este ámbito se llama migajas de pan.
vivís en un constante estado de alerta frente a la imprevisibilidad del narcisista. Y eso afecta a tu salud, eso te genera ansiedad, palpitaciones, estrés, depresión, un colapso en general del sistema nervioso y bueno, un montón de cosas físicas que lo más importante a lo que conlleva todo eso es que empezás a perder progresivamente tu identidad. Y esto es un trabajo minucioso que hacen no solo con vos, sino con el entorno, porque suelen hablar mal de vos con los demás. Siempre te hacen quedar como que sos la persona conflictuada y que ellos al final terminan soportándote. Encima sos quien termina defendiendo sus desastres y resolviendo todos sus problemas. Te llevan a un punto en donde no podés expresarte, porque te lo hacen sentir como reclamos y tampoco podés defenderte porque cuando lo haces recibís ataques. Entonces te descartan, te desvalorizan, afectan tu autoestima y esto lo hacen a propósito para después empezar a valorizarte y halagarte para que los sientas a ellos como los salvadores. O sea, te generan la herida y después van y te curan para que vos te agarres de que ellos fueron y te curaron. Entonces son buenos. No, tenés que despertar en eso. Su comportamiento es muy inmaduro. Se les debe explicar cosas muy básicas respecto a las relaciones sociales y aún así a veces no las comprenden porque no le ven el beneficio. Te culpan a vos de ser demasiado sensible, de que todo te afecta. En público ellos intentan aparentar que son la mejor persona del mundo, pero en la intimidad te ignoran, o sea, no te tratan como tratan a los demás, no les interesa tu opinión, no les interesa cómo estás, no les interesa saber qué haces y a menos que eso les afecte en obtener algo que necesitan, ¿no? Pero si no, te degradan, te humillan, derivan siempre en otro término que se utiliza mucho en este ámbito, que es la triangulación, que es cuando hablan mal de personas cercanas a vos para alejarte de ellos. Y te engañan y te hacen sentir que esa persona te quería dañar y terminás cortándolo. No reconocen nada de lo que vos haces por ellos. No validan tu sentir porque ellos tampoco validan el suyo. Así que un par de recomendaciones si podés identificar que algo de esto te está sucediendo es que empieces a individualizarte, ¿sí? Vos no sos esa persona, no sos sus proyecciones. Cuando te trae algo que no te gusta, repetite dentro tuyo, ese no es mi problema, no le debo nada, no voy a hacer esto porque no tengo ganas de hacerlo, no voy a hacer esto porque no puedo hacerlo. Esto no está bien, yo no pienso igual, para mí se equivoca, no voy a cambiar mi pensar, yo pienso así, como realmente valorar y poner en prioridad tu pensar, tu sentir y tus acciones, todo lo que sea tu bienestar. Pregúntate siempre si esa persona te hace sentir bienestar y si tu respuesta es que no, podés buscar más información, podés buscar ayuda. Hay muchas herramientas hoy en día que te pueden facilitar crear una relación y un vínculo sano. Y si estas cosas son recurrentes en tu presente, si lo que te resta es más importante que lo que te suma, o si no lo tenés tan claro, correte de ese vínculo en cuanto puedas, tómate una pausa para realmente conectar con vos, volver a escuchar a tu alma, a tu intuición y desde ahí, desde ese equilibrio, poder tomar una decisión. No hace falta llegar al punto de la violencia física para identificar que estás con una persona narcisista. Vas a ser feliz, vas a recuperar tu salud, vas a recuperar tu libertad, tus vínculos, el disfrute por la vida, te vas a volver a reír y sobre todo vas a recuperar tu identidad y tu individualidad. Y sí, como esto se hizo larguísimo, voy a hacer otro episodio hablando solo de el trastorno borderline. Así que los espero en el próximo episodio de La vida es un viaje. Recordá que podés hacer que sea magia.